Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a seguir con esta parte de los genitales de ahora masculinos. Ya habíamos descrito la parte de genitales femeninos, vamos ahora a ver genitales masculinos. Vamos a hacer de la misma manera esa famosa clasificación en internos y externos de acuerdo a su ubicación anatómica. Como primera medida, vemos que los genitales internos tenemos, por un lado, los testículos, que son las gónadas, o sea, órganos productores de hormonas, en este caso los andrógenos, donde el principal es la testosterona, y la célula sexual, que son los espermatozoides. A esto le vamos a agregar una serie de conductos que transportan esos espermatozoides, que son las llamadas vías espermáticas. Las vías espermáticas las vamos a encontrar intratesticulares, o sea, dentro del testículo, y extratesticulares, o sea, fuera de ellos. Dentro de las intratesticulares vamos a ver los túbulos seminíferos, que se reúnen para formar los llamados túbulos rectos. Estos se anastomosan, formando la red de testis, o red testicular, o red de Haller. De esto van a partir, de esta red de Haller, los conductos o conos eferentes, y van a desembocar ya en la vía extratesticular llamada el epidídimo. Del epidídimo se va a desprender el conducto deferente, y este va a terminar uniéndose a una glándula anexa, que es la vesícula seminal, para formar el conducto eyaculador. Y el conducto eyaculador va a desembocar luego en la uretra, que se va a transformar por esta razón, siendo un órgano urinario, también en parte de las vías espermáticas. Y dentro de las glándulas anexas tenemos las vesículas seminales que ya mencioné, las llamadas glándulas de Cowper y la próstata. Y dentro de los genitales externos vamos a tener el pene, que es el órgano copulador. O sea que este, en estado de erección, se introduce en la vagina durante el coito. Vamos a ver la ubicación general de los genitales internos. Hay un detalle que es fundamental, y es que el testículo, pese a ser considerado un órgano genital interno, se encuentra fuera de la cavidad pelviana, en la bolsa testicular de cada lado. Esta bolsa se encuentra debajo del pubis y de la raíz del pene. Con ellas se encuentran el epidídimo y parte del conducto deferente. El por qué se encuentra fuera de la cavidad es debido a que la célula madre de la serie espermática, que es la espermatogonia, necesita para desarrollarse una temperatura menor a la del cuerpo, o sea, temperatura corporal interna, que es de aproximadamente 37 grados y medio. En la bolsa existen 2 grados y medio menor a esa temperatura, y eso permite justamente que la serie espermática se desarrolle. Vamos a ver que después del testículo y el epidídimo presente en la bolsa, el conducto deferente va a ascender por delante y por encima del pubis, va a atravesar la pared abdominal anterior, se va a introducir en la pelvis, colocándose a los lados primero, o sea, al lado primero y por detrás después de la vejiga, donde se va a relacionar y a unir después con la vesícula seminal. Y esta va a unirse, como dije hace un momento, para formar el conducto eyaculador, y ese conducto eyaculador va a desembocar en la uretra, que está rodeada por la próstata. Vamos a dar algunas pautas previas con respecto al testículo y el por qué se encuentra dentro de la cavidad, o sea, fuera de la cavidad pelviana, dentro de la bolsa testicular. Tiene que ver con un proceso, ¿no?, llamado de migración testicular, ya que este se ubica en su origen embriológico al lado del riñón, ya que deriva de la llamada cresta urogenital. El testículo va a estar unido a la pared abdominal anterior, donde va a estar la futura bolsa, ¿sí?, testicular, por un cordón fibroso llamado gubernaculum testis. Este gubernaculum testis va a cortarse, se acorta gracias a fenómenos hormonales, ya lo van a ver en la parte embriológica, y va descendiendo primero en el llamado retroperitoneo, luego se va hacia la pared anterior, y al atravesar el trayecto inguinal, que es el espacio débil de la pared anterior del abdomen, que vieron en nutrición, ¿sí?, se va a colocar dentro de la bolsa. Para destacar que una vez que se encuentra en la bolsa, el gubernaculum testis, que ya se ha acortado al máximo, se fibrosa y queda transformado en ligamento escrotal.
El ligamento total lo une al fondo de las bolsas y lo importante que tiene es que al unirlo al fondo de las bolsas, por más que la bolsa y el testículo se muevan con los movimientos del hombre, ya sea corriendo, saltando, caminando, el testículo permanece en su lugar, ¿sí? Y no tiene riesgo de rotar sobre su eje, porque a veces esa rotación sobre su eje, que a veces puede dar por un traumatismo, o en el caso de un ligamento total muy largo, puede producir la llamada torsión testicular, que eso hace que el pedículo del testículo, el pedículo espermático, se tuerza y se pueda llevar al infarto testicular, es decir, a la muerte del tejido por falta de irrigación. Entonces, el ligamento total asegura de que ese testículo no rote sobre su mismo eje. Acá en esta imagen lateral, que está en el medio, muestra cómo primero está el testículo, ¿sí? Entre el peritoneo y el resto de la pared, y luego, ¿qué va a hacer? Va a introducirse arrastrando el peritoneo, formando el trayecto inguinal para formar luego la bolsa, de manera que el peritoneo, ¿sí?, termina formándole al testículo una de sus túnicas, que es la llamada túnica vaginal, que como deriva justamente del peritoneo, tiene dos hojas, visceral y parietal. También va a desplazar la siguiente capa, el siguiente plano que tiene la pared, que es la fascia transversalis, que va a formar también otra parte de las túnicas que forman la bolsa, que es la llamada fibrosa profunda. Y para destacar, el conducto que queda formado por el peritoneo al principio, que termina comunicando el peritoneo dentro de la cavidad abdominal y la túnica vaginal en la bolsa, lleva el nombre de conducto peritoneo vaginal, que antes del nacimiento, se cierra y se fibrosa transformándose en ligamento de Cloquet. Hay un detalle, tengan en cuenta ustedes que dentro de la cavidad peritoneal hay líquido peritoneal, en la vaginal, ¿sí?, queda encerrado ese líquido peritoneal y esto hace que el recién nacido nace, ¿sí?, con la bolsa distendida y es porque hay líquido acumulado. Eso se denomina hidrocele fisiológico, porque es líquido atrapado por el cierre del conducto peritoneo vaginal. Pero con el correr de los días desaparece porque se reabsorbe, ¿sí? Lo cuento porque puede aparecer ya después del nacimiento, con el niño, el adulto, ¿sí?, el joven, que aparezca líquido en la túnica vaginal. Pero ese hidrocele es patológico, ya sea que debe ser básicamente, casi siempre se da por un traumatismo, o sea que es líquido de tipo inflamatorio. O sea, la única manera de encontrar líquido en condiciones normales es en el nacimiento, ya que es el hidrocele fisiológico por el cierre del conducto peritoneo vaginal y la formación del ligamento de Cloquet. Y otro detalle a tener en cuenta es que en el caso de la túnica fibrosa profunda, que derivaba, repito, de la fascia transversalis, ¿sí?, le va a formar al cordón espermático su vaina. O sea, la fascia transversalis en la pared, le forma la vaina al cordón y forma la fibrosa profunda en la bolsa testicular. Bien, si empezamos a hablar del testículo, es un órgano macizo, ovoide, aplanado, se encuentra en forma oblicua dentro de la cavidad de la bolsa testicular, tiene un promedio de 4 centímetros y medio de longitud, medido entre sus polos, 3 centímetros de ancho y 2 centímetros de espesor. Y la consistencia es bien firme. Esto es debido a que tiene una cubierta propia, que es la llamada albuginia testicular. Es una membrana fibrosa, blanquecina, blanco-azulada, dicen los textos, ¿sí?, que es bien firme. Este testículo, como está oblicuo, se dice que tiene un polo anterior superior, lo van a llamar también polo directamente anterior, un polo posterior inferior o directamente posterior, un borde posterior superior directamente llamado superior, un borde anterior inferior directamente llamado inferior, con dos caras laterales externa e interna. En ambos casos son entonces, o sea, en todos los casos, los polos, los bordes y las caras son convexas. Vamos a ver que en cuanto a relaciones dentro de la bolsa, el borde inferior está solamente en contacto con las cubiertas, o sea, con las capas de la bolsa testicular, principalmente la primera, que es la túnica vaginal.
El borde superior, en cambio, se encuentra en relación con el epidídimo, el cual se encuentra separado en la parte media, en lo que corresponde al llamado cuerpo del epidídimo, por un espacio llamado fosita interepidídimo testicular. En cambio, se encuentra unido por delante a nivel de la cabeza y por detrás a nivel de la cola. El polo anterior tiene relación directa con un vestigio embriológico llamado hidátide sésil de Morgagni, y además con la cabeza del epidídimo, que a su vez tiene otro vestigio llamada hidátide pediculada de Morgagni. El polo posterior, vamos a ver que se une junto a la cola del epidídimo al fondo de la bolsa testicular por el ligamento escrotal. Y para las caras, esta va a ser la cara interna, cubierta por la vaginal, se va a relacionar en la parte superior con el conducto deferente y las ramificaciones de los vasos del cordón espermático. En cambio que la cara externa está cubierta por la vaginal y tiene una ligera relación también con el epidídimo. Para ver las relaciones con el epidídimo, vamos a ver los cortes a nivel de la cabeza, del cuerpo y la cola del epidídimo, que son cortes frontales, el testículo derecho. Vemos ver acá que la cara externa y en relación con la vaginal, sobre todo con la hoja visceral, por supuesto, y con la cabeza, que invade ligeramente la parte superior de la cara externa. En el caso de la parte media, acá se ve que la fosita interepidídimo testicular tiene una razón de ser. La vaginal, por su hoja visceral, se introduce entre el testículo y el epidídimo, ¿sí?, creando un fondo de saco llamado fondo de saco interepidídimo testicular, ¿sí? Y por intermedio de este también el cuerpo del epidídimo cae, invadiendo la parte superior de la cara externa del testículo. Y en el caso de la cola, se encuentra unida por tejido conectivo y también invade ligeramente la cara externa. Vamos a ver entonces, en esta imagen, ¿sí?, la cabeza se encuentra unida por los conos deferentes y la cabeza del epidídimo junto al testículo se encuentra totalmente envuelto por la túnica vaginal. La vaginal, a nivel del polo posterior, se refleja en una línea, ¿sí?, que deja libre el polo posterior del testículo, al igual que la cola del epidídimo, como también se ve en la vista interna, ¿sí? Y otro detalle, la vaginal, en la parte media y posterior del testículo, también se refleja, ¿sí?, se refleja a la altura de la parte superior de la cara interna, como se ve también acá, ahí arriba, como así también en el borde interno de cuerpo y cola del epidídimo, como se ve acá, dejándolo desprovisto de vaginal. ¿Esto es por qué? Porque al tomar relación con los elementos del pedículo, en la parte superior de la cara interna se va a encontrar, en el caso del testículo, su ilio, por donde van a entrar y salir los elementos del pedículo, al igual que el borde interno de cuerpo y cola del epidídimo. Pasamos a la configuración interna. Esto tiene mucho que ver con histología, así que lo van a desarrollar mucho mejor. Recuerden que el testículo tiene una membrana fibrosa propia que se llamaba albuginia testicular, ¿sí? Esa albuginia testicular tiene un engrosamiento anterosuperior, esto va a llevar el nombre del cuerpo de Highmore, o mediastino testicular. De ese engrosamiento, de ese mediastino, van a partir de forma periférica una serie de tabiques. Los tabiques se van a denominar tabiques interlobulillares, ya que van a separar los diferentes lobulillos que tiene el testículo. Esos lobulillos están formados por el parénquima testicular, por las células espermáticas, Sertoli, Leydig, todo lo que van a ver en histología. Van a estar ocupados por una serie de conductillos, generalmente son dos, que son los túbulos seminíferos, que están súper enrollados, que se reúnen en uno solo, llamado túbulo recto. Los túbulos rectos abandonan el lobulillo, se introducen en el mediastino testicular o cuerpo de Highmore y se anastomosan entre sí formando la rete testis, o red testicular o red de Haller. De esta parten en forma también súper enrollada, aunque aumentando su base en sentido superior, en los llamados conos eferentes. Los conos eferentes, del primero de todos ellos se va a continuar
con lo que va a ser el epididimo, mientras que los demás van a desembocar en él. Ya que el epididimo también es un conductillo muy enrollado que también se encuentra envuelto en su propia albuginia, que es la albuginia epididimal. Entonces, vamos a ver cómo está dado el pedículo espermático testicular. Hay algunas similitudes que ustedes ya vieron con el pedículo ovárico, ya que como testículo y el ovario parten de la región lumbar, a nivel abdominal, al descender, al migrar, se trae todo el pedículo de arriba, o sea que va a participar la arteria aortoabdominal, la vena cava inferior, el plexo solar o linfáticos abdominogórticos. En el caso de la arteria espermática, al igual que la arteria ovárica, nacen debajo del origen de la arteria renal correspondiente, en la axila de esa arteria renal. Acá veo, por ejemplo, que la arteria espermática derecha debe cruzar primero por delante a la vena cava inferior y luego cruza por delante al ureter derecho y lo acompaña por fuera. Al llegar a la pelvis, ¿sí?, sigue junto con la arteria externa y al llegar a la pared abdominal anterior, ¿sí?, se introduce en el trayecto inguinal entre el músculo oblicuo menor y la arteria epigástrica que hace un callado. Y recorre, ¿sí?, el trayecto inguinal formando ya parte del cordón espermático. Y una vez dentro de la bolsa, termina cuando hace anastomosa con la arteria deferencial. La arteria deferencial es una arteria que en realidad es rama de la vesícula deferencial, que a su vez es una rama de la arteria hipogástrica. La arteria deferencial acompaña al deferente, sentido inverso, a su recorrido, o sea, desde la pelvis sale por el trayecto inguinal y lo acompaña hasta la bolsa testicular. Mientras irriga al conducto deferente, al llegar a la bolsa se anastomosa con la arteria espermática. Y de esa anastomosis van a partir los vasos que van a irrigar inclusive al mismo epididimo. Ahora bien, estas arterias están acompañadas por supuesto por venas. Y en el caso de las venas, en la bolsa y hasta el trayecto inguinal, vamos a ver que forman plexos venosos. Los plexos venosos se denominan espermáticos o pampiniformes. La arteria espermática va a estar rodeada por el plexo venoso espermático anterior y que luego se van a reunir para formar la vena espermática, ¿sí?, que va a ir a desembocar en el caso de la derecha en la vena cava inferior, en el caso de la izquierda en la vena real izquierda. Esto es fundamental para tener en cuenta. En cambio, la arteria deferencial está representada por el plexo venoso, rodeada, perdón, por el plexo venoso espermático o pampiniforme posterior, que va a drenar en la vena epigástrica que acompaña a la arteria o directamente en la vena ilíaca externa. Lo importante de los plexos venosos es que van a generar un mecanismo, ¿sí?, de refrigeración. Hay un mecanismo de contracorriente térmica que asegura que la bolsa testicular y sobre todo lo que más me importa, el testículo, tenga una temperatura menor a la corporal. Esto por lo siguiente, como ya adelanté, en el abdomen hay 37 grados y medio de temperatura, en la bolsa 35, 35 y medio. La sangre que viene por la arteria viene con esa temperatura, viene a 37,5, ¿sí? Pero claro, está rodeada por las venas que tienen la temperatura de la bolsa. Entonces, en el momento que va descendiendo la sangre por la arteria, las venas ya le enfriaron la pared, hablando mal y pronto, o sea, le refrigeran la pared, de manera que la llegada de la sangre a la bolsa se hace a la temperatura menor. O sea que la presencia de los plexos venosos pampiniformes o espermáticos son para producir un mecanismo de contracorriente térmica que refrigera la sangre arterial que procede de la cavidad abdominopeviana y asegura de que la espermatogonia, o sea, la célula madre de la serie espermática, tenga la temperatura óptima para desembocar, para desencadenar la serie espermática. Por eso es tan importante que cuando el bebé nace, los testículos estén en bolsa, porque puede haberse detenido en alguna parte del trayecto de migración. Si se produce una migración anormal en el sentido de que se detiene en algún punto normal, se habla de una criptorquidia, pero a veces escapa del trayecto normal y eso ya es una ectopía. En la criptorquidia se lo puede esperar al niño, se puede hacer tratamientos hormonales o hasta inclusive cirugía
para que desencadenen en bolsa. Si no está en bolsa ese testículo y llegamos a la adolescencia, a la pubertad y ya a la edad adulta, ese testículo no produce espermatozoides porque se encuentra en una condición que no es óptima. Se encuentra en la pared abdominal, está a la temperatura del abdomen, entonces la espermatogonia no desencadena la serie espermática. Entonces, como resumen, el pedículo espermático, las arterias, recuerden que son colaterales de la aorta abdominal, las venas derivan de los plexos venosos espermáticos o paminiformes anteriores, la derecha drena en la vena cava inferior, la izquierda en la vena renal izquierda. Esto hace que justamente al drenar, voy a volver un poquito al pedículo, al drenar la vena izquierda, ¿sí?, en forma perpendicular a la vena renal, ya de por sí hay una disminución en el retorno venoso. Y como la vena renal izquierda después también desemboca en forma perpendicular a la vena cava inferior, hace que haya una disminución en el flujo sanguíneo venoso comparado con la sangre de la vena espermática derecha, que va a ir a descender directamente. Esto hace que haya una cierta consecuencia, hace una acumulación leve de más sangre del lado izquierdo en la bolsa que del lado derecho, que en algunos hombres se producen varices testiculares. Eso se denomina varicocele. El varicocele del lado izquierdo es justamente por esta desventaja anatómica del drenaje en forma perpendicular de la espermática en la renal y la renal en la vena cava. Bien. Pasamos al epidídimo, ya que lo habíamos nombrado. El epidídimo tiene una ubicación por encima, ¿no es cierto?, del testículo, medido entre la cabeza, cuerpo y cola del polo anterior al polo posterior. Tiene una longitud promedio de unos 5 centímetros, aunque estructuralmente, cuando vimos en la configuración interna del testículo, es un túbulo súper enrollado que mide aproximadamente 6 metros. Es continuación del primer cono eferente, recibe a los demás conos o conductos eferentes, se encuentra envuelto en la llamada albuginia epididimaria, queda totalmente envuelto en su cabeza por la túnica vaginal, ¿sí? A nivel del cuerpo, el borde interno queda desprovisto y ese cuerpo, recuerden que se separaba por el fondo de saco interepidimotesticular del testículo, y la cola se encontraba unida al testículo por tejido conectivo y queda desprovista de vaginal a nivel del borde interno, donde se produce la línea de reflexión de la vaginal. Este epidídimo, ¿sí?, por su cabeza toma relación, dijimos, con la hidátide pediculada de Morgagni, la cola desprovista, ¿sí?, de vaginal, se une, al igual que el polo posterior del testículo, al fondo de la bolsa por el ligamento total, y de la cola se desprende el conducto deferente. Los pedículos de epidídimo son, por un lado, las arterias proceden de la anastomosis de la arteria espermática con la deferencial, de la vesícula deferencial de la hipogástrica. Las venas van a los plexos venosos espermáticos o papiniformes anterior y posterior, lo mismo que vimos hace un ratito. Los linfáticos drenan en ganglios abdominogórticos e hipogástricos, y los nervios proceden del plexo solar y del plexo vesículo deferencial o hipogástricos. Bien, y por último, testículo epidídimo y parte del deferente se encuentran dentro de la bolsa articular. La bolsa articular es el resultado de la migración del testículo, ¿sí? Todos los planos del peritoneo hasta la pared, hasta la piel de la pared abdominal, son desplazados y deforman una de las túnicas. Vamos a ver, como ya describimos, la primera de ellas es la túnica vaginal, ¿sí?, con sus dos hojas, visceral y parietal, que se reflejaba a nivel del polo posterior del testículo y el borde interno del cuerpo y cola epidídimo y en la parte superior de la cara interna del testículo. Deriva, por supuesto, del peritoneo. La siguiente túnica es la túnica fibrosa profunda, que derivó, como ya les dije, de la fascia transversalis. Cuando aparece desde atrás el testículo, empieza a empujar también la parte muscular, ¿sí?
Dentro de la parte muscular, recuerda que están los músculos anchos del abdomen, tenemos transverso, oblicuo menor, oblicuo mayor, de profundo a superficial. Lo más frecuente es que empuje, ¿sí?, fibras del oblicuo menor. Pero hay casos, ¿sí?, en que el oblicuo menor y el transverso tienen secciones similares, como lo que se llama un tendón conjunto, entonces se dice que empuja fibra del tendón conjunto. Eso forma una capa muscular denominado cremaster, con dos haces, un haz interno, que acompaña por dentro del testículo hasta la parte media, y un haz externo, ¿sí?, que lo acompaña en toda su cara externa, ¿sí? Acá les puse cremaster haz externo, deriva el oblicuo menor, perdón, o en algunos casos del tendón conjunto. Este músculo, si bien deriva de un músculo esquelético como es el oblicuo menor o en el caso del tendón conjunto, el cremaster tiene contracciones y relajaciones de tipo reflejas. Recuerden ustedes lo que dije, que el testículo debe tener una temperatura menor a la corporal para poder desarrollar la espermatogonia. Bueno, el cremaster, en caso de que haya un aumento de la temperatura corporal o de la temperatura ambiente alrededor del testículo, se va a relajar. ¿Para qué? Para que por propia gravedad el testículo descienda y se aleje lo más posible de la pared abdominal y de esa manera no sufra la temperatura aumentada. Todo lo contrario, también si la temperatura periférica del testículo, el ambiente, disminuye mucho, el cremaster se va a contraer para llevarlo hacia la pared abdominal, tratando de mantener siempre constante esa temperatura de 35 grados y medio. Es por todos sabido que cuando, que todos lo sabemos bien, los hombres, que cuando vamos al agua y el agua está fría, se contrae, todo, todo se sube. Estamos, es una acción del cremaster. También es un músculo que se contrae, por ejemplo, en manera refleja, no por la temperatura, sino por el solo hecho de recibir una agresión, o por lo menos que uno ve que se le amagan una agresión, también se puede contraer y también se puede desencadenar, ¿sí?, como el llamado reflejo cremasteriano, que en el bebé se hace estimulando con algo romo la pared lateral del abdomen, en el sentido ascendente, de ese lado, ¿sí?, es como que le hace una cosquilla, entonces el testículo se va a levantar de ese lado, o bien pellizcando la piel interna del muslo, ¿sí?, en el adulto. También se va a contraer de ese lado, ya como un estímulo más doloroso. Bien, todo eso lo hace el cremaster. La siguiente capa es la túnica fibrosa superficial. Esta deriva de la aponeurosis del oblicuo mayor, o sea que el oblicuo mayor no llegaba como muscular a la pared, a la parte anterior del abdomen, sino que en el ligamento femoral lo hacían todo por su aponeurosis. Y luego aparece el tejido celular subcutáneo, y el tejido celular adiposo. Luego tenemos lo que se llama el dartos testicular, que es una membrana fibroelástica que forma por completo la bolsa, que tiene dos hojas, una superficial que se reúne con la de la bolsa opuesta y una profunda, que si bien se reúne forma un tabique que separa más bolsas, y hacia arriba se va a continuar con el dartos peniano, ¿sí?, que va a ser su túnica fibroelástica. Y por último tenemos la piel o escroto. La piel es una piel que ya en la adolescencia se pigmenta más, o sea, una piel pigmentada, plegada, delgada, y que presenta folículos pilosos, ¿sí?, y glándulas sudoríparas y adiposas. Y en la parte media, ¿sí?, entre ambas bolsas se ve lo que es cresta cutánea, que es el rafe cutáneo, que es el resultado justamente de la fusión de las dos mitades durante el periodo embrionario. ¿Sí? Estas bolsas articulares, entonces, tienen la primera de las túnicas, en la vaginal, que deriva del peritoneo, la fibrosa profunda, que deriva de las fascias nasalis, el cremaster, que deriva del oblicuo menor más frecuentemente, o del mismo conjunto, del oblicuo menor y transverso, la fibrosa superficial deriva de la aponeurosis del oblicuo mayor, el celular subcutáneo, este tejido adiposo, el dartos es una membrana fibroelástica y la piel escroto es delgada, plegada y pigmentada, con las sudoríparas, sebáceas y folículos pilosos. Y estas bolsas van a estar irrigadas
por las pudendas externa, superior e inferior, colateral de la femoral, que es la continuación de la ilíaca externa, la perineal superficial de la pudenda interna, que es una rama de la arteria hipogástrica, y la arteria funicular, que es colateral de la epigástrica, que esta a su vez es colateral de la ilíaca externa. Las venas van a ser satélites arteriales, los nervios van a ser sensitivos de los ramos genitales, de los nervios abdominio genital mayor y menor del plexo lumbar, el ramo genital del nervio genicular también del plexo lumbar, y el ramo perineal superficial del nervio perineal, que es la terminal del borde interno, que es del plexo pudendo. Y los linfáticos van a drenar en los ganglios inguinales superficiales. Van a notar que hay muchas semejanzas con la irrigación de la vulva. Bien, por esto terminamos esta primera parte. Ya la próxima vamos a hablar del conducto deferente, que es bastante complejo e importante el tema. Nos vemos la próxima. Chao.